Viernes, 1 de agosto de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 203-0770. Tipo, aislada. Contradicción de criterios. Es inexistente cuando a la fecha de presentación de la denuncia no se ha dictado sentencia en el asunto señalado como discrepante. Hechos. A la fecha de presentación de la denuncia de contradicción de criterios se había dictado sentencia en el asunto en el que la denunciante fue parte, no así en el diverso que señaló en contradicción. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es inexistente la contradicción de criterios si a la fecha de presentación de la denuncia no se ha emitido sentencia en el asunto señalado como discrepante. Justificación. Para la existencia de una contradicción de criterios es necesario que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan realizado ejercicios interpretativos sobre los mismos problemas jurídicos, y en virtud de ellos hayan llegado a soluciones contrarias. Además, la disputa interpretativa debe poder ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas. Sin embargo, cuando no se ha dictado sentencia no se satisfacen los requisitos para actualizar la existencia de la contradicción de criterios. Ello, al ser presupuesto indispensable que se hayan emitido criterios. La acepción jurídica del vocablo criterio presupone el pronunciamiento de una persona juzgadora en una sentencia. Por tanto, para que exista criterio debe existir una resolución firme. De ahí que para resolver una posible contradicción de criterios es necesario que previamente a la denuncia existan y sean firmes las sentencias en las que se plasmen las consideraciones que la sustentan. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 3. Registro digital, 203-0773. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo indirecto. No es notoria ni manifiesta la causa prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el 107, fracción 4 interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Cuando un adulto mayor afirma que de ejecutarse el acto de desalojo con motivo de la ejecución de una sentencia, quedará en situación de calle por virtud de su estado de vulnerabilidad. Hechos. El quejoso promovió amparo indirecto en el que reclamó el auto por el cual se le requirió la entrega del inmueble que posee. El juez federal desechó la demanda al considerar que se actualizó la causa de improcedencia consistente en que el acto reclamado no era la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando un adulto mayor aduce que de ejecutarse el acto de desposesión se le dejaría en situación de calle por virtud de su estado de vulnerabilidad, no se actualiza de manera notoria ni manifiesta la causa de improcedencia referida. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia de la que derivó la tesis de jurisprudencia P/J 108/2010, respecto de la causa de improcedencia que se analiza, entonces prevista en la fracción 3 del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, correlativa a la fracción 4 del artículo 107 de la ley vigente, estableció una excepción de procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, relativa a los supuestos en que se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Consecuentemente, no es posible calificar como notoria y manifiesta la citada causa de improcedencia, en la hipótesis en que se reclamen actos de desposesión con motivo de la ejecución de una sentencia. Cuando un adulto mayor aduce que no cuenta con los recursos necesarios para habitar otro inmueble, por lo que de ejecutarse el acto reclamado se le dejaría en situación de calle al tratarse de una persona vulnerable, pues con ello se afectaría su dignidad humana, lo cual hace necesario un análisis profundo de las constancias del juicio de origen, a fin de determinar si existe o no afectación a un derecho sustantivo del promovente ajeno a la cosa juzgada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 3. Registro digital, 203-0774. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo indirecto por no agotar el principio de definitividad. No se actualiza cuando se reclama la imposición de medidas cautelares restrictivas de la libertad. Hechos.
Una persona promovió amparo indirecto contra la imposición de diversas medidas cautelares, entre ellas, la presentación periódica ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso, la prohibición de salir del país sin autorización y entrega de su pasaporte, la prohibición de acercarse al domicilio de un testigo, convivir, acercarse o comunicarse con éste y la colocación de un localizador electrónico. El juez de distrito desechó de plano la demanda, al estimar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo. Al no haberse agotado el principio de definitividad, porque previo a su promoción el quejoso debió presentar el recurso de apelación. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra los actos reclamados no se actualiza la causa de improcedencia mencionada, al ubicarse en el caso de excepción a que se refiere el inciso B de la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo, al ser restrictivos de la libertad personal. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J 182/2023, 11ª. Estableció que el derecho a la libertad personal en el proceso penal no solo se afecta a través de actos de la autoridad que tienen como consecuencia la detención de la persona imputada o su ingreso a prisión, sino de todas aquellas medidas que pueden derivar del proceso penal y que restrinjan aquella, tales como su presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de salir de un determinado ámbito territorial, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de acercarse o comunicarse con determinadas personas, la separación inmediata del domicilio, la colocación de localizadores electrónicos, el resguardo en su propio domicilio, o bien, la prisión preventiva. En ese sentido, la imposición de las medidas cautelares reclamadas se ubica en el supuesto de excepción a que se refiere el inciso B, de la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo, al tratarse de actos que no permiten que el quejoso goce de su libertad de forma absoluta, pues derivan del proceso penal y restringen su libertad. Por tanto, no es requisito que previo a la promoción del juicio de amparo se agote recurso ordinario alguno. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.